Pase por acá. Santo, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga una vez más. Amén. Mi nombre es el hermano Delvin Cruz y soy miembro de la Iglesia Movimiento Mundial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que pastorea mi pastor Casimiro Peralta junto a su esposa Amarilis Peralta. Tengo unos hermanitos que vinieron conmigo. Si no lo introduzco, el ray para la casa no va a ser bueno. Primero mi hermano Chris y su esposa Camilia, que vinieron a traernos. Ministros de milicia que predicamos en la calle. Guerreros, él está con el ministerio Pescadores de Hombres y se va a la calle a buscar esos peces que se... Como la gente dice, ay, el pez grande que se me fue. Pues él va a buscar esos peces. Tengo a la hermana amiga y a la hermana Ana que saluden, que son las que salen. Yo estoy en el ministerio evangelístico echando la red al mar, que también salgo a la calle predicando, y le pido a Dios que cuando Dios me ponga y me establece en un lugar fijo, que no se me olvide de dónde nos sacó, de predicar en la calle. No estoy hablando del pecado, porque a mí me agrada un pastor que lleva a su iglesia a evangelizar, porque ese es un pastor que no se ha olvidado el amor de las almas. Es un pastor que no está pensando en el bolsillo, sino está pensando en el que está necesitado del espíritu y del alma, que necesita ser quebrantado. Y le pido a Dios que a mí no se me olvide eso. Pueden tomar asiento un momento, porque si no hago esta última parte, en mi casa va a haber problemas. Tengo a mi esposa conmigo, la hermana Belkis Cruz. Quiero que pase para el frente, salude a la iglesia, y si tiene un cántico, que lo cante. Alabado Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Yo estoy feliz porque la semana que viene yo cumplo años. Para la gloria de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Hace casi 30 años el médico me dio menos de 5 años de vida allá en la República Dominicana. Yo soy de Santiago. Yo había acabado de terminar la universidad, enfermería, y estaba en educación. Y ahí, cuando estaba los 2 años de educación, me diagnosticaron mielofibrosis, me dañó el hígado, me dañó el vaso. El vaso voy a tener 30 años lleno de sangre. Y los médicos dando diagnóstico y diagnóstico. Y yo le digo, es mentira del diablo. Al único diagnóstico que yo le creo es al de Cristo, que dijo que yo voy a vivir hasta que Él diga. La gloria de Dios. Mi nombre es Belkis Cruz. Para la gloria y honra del Señor, voy a tener casado con mi esposo Delvin Cruz. Tenemos el mismo apellido de diferentes países. O sea que yo estoy cruzada por todos los lados. Pero es bueno cargar la cruz de Cristo. Vamos a cumplir, después de mi cumpleaños viene el aniversario de boda en abril, si Dios lo permite. Voy a cantar algo que siento en mi corazón. Desde ayer el Señor me lo puso y no sabía que era para cantarlo aquí. Bendito Dios. Aleluya. Mírame, escudriñame, examina mi corazón, colócame en tu altar y que tu fuego purificador queme todo lo malo en mí. Padre,
quiero ser tu adorador. Como quieras tú, no como quiera yo. Padre, quiero ser tu adorador. Como quieras tú, no como quiera yo. Mírame, escudriñame, examina mi corazón, colócame en tu altar y que tu fuego purificador queme todo lo malo en mí. Padre, quiero ser tu adorador. Como quieras tú, no como quiera yo. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Escudriñanos, Señor, aleluya. Saca todo lo que no te agrada de nosotros, Padre. Aleluya. Que te adoremos, Señor, a la manera tuya. Que te alabemos, Señor, aleluya. Bendito Dios, santo eres mi Cristo. Te agradecemos, Señor, tu amor y tu misericordia, Señor, aleluya. Gracias por estar aquí con nosotros, Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Gracias, Señor, por este pueblo hermoso, Dios, que tú tienes aquí, Señor, en este lugar. Gracias, Dios. Saca lo que no te agrada, Señor, de cada uno de nosotros. Señor, porque somos un solo cuerpo. Tu venida está cerca, Padre. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios se prudente. El tiempo está corto y Él tiene que predicar. Dios le bendiga. Y un placer conocerlo, hermano. Encontré otro poquito del cuerpo de Cristo aquí. Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Ahora sí podemos ponernos de pie. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5 del 7 al 10. Hebreos capítulo 5 del 7 al 10. Mientras lo busca, le doy el tema que vamos hoy a tratar. El tema es: seremos perfeccionados a través del padecimiento. Se fueron los aleluyas. Seremos perfeccionados a través del padecimiento. Esto no es un llamado a vivir sin dolor, a vivir sin aflicción. Es lo contrario. Y tenemos, alabado sea el nombre del Señor, un ejemplo en la Biblia para seguir. Hebreos 5, 7 al 10, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Padre Santo, Padre bueno, te adoro y te alabo y te glorifico. Abba Padre, vengo delante de ti una vez más. Dios, no te pido que me quite, sino te pido, Señor, que quite todo sentimiento humano, todo entendimiento humano, y ponga el Espíritu Santo tuyo en mi boca, que penetre las palabras que quiera, Señor, que nosotros, tu pueblo, quiere que nosotros oigamos en este día, Padre. Padre Santo, abre el corazón y abre la mente de cada uno de nosotros para que esta palabra pueda penetrar y hacer el efecto que tú quieres que haga en nuestra vida. Te daremos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ser perfeccionados por medio del padecimiento. Nosotros vamos a padecer. Vamos a tener sufrimiento. Y no me hablo de lo que hemos tenido en el pasado. La iglesia de Dios en los Estados Unidos, en este continente, en esta parte del mundo, que hemos tenido un evangelio abierto, un evangelio con libertad, sin reconocer a nuestros hermanos en Cristo en el otro lado del mundo, que son perseguidos, son matados por predicar la palabra de Dios. Tienen que reunirse en aleluya, en secreto, porque hay lugares que la palabra de Dios no puede ser predicada. Pero nosotros estamos en un lugar donde abiertamente hasta este momento podemos predicar la palabra de Dios. Pero llegará el tiempo que al pavo le llega su diciembre. Llega el tiempo que a nosotros nos va a tocar el padecimiento por la palabra de Dios. El padecimiento por decir que soy cristiano. Y ya el enemigo comenzó a mover sus piezas, porque él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que la iglesia de Cristo pronto parte de esta tierra. Él sabe que pronto le queda solo 7 años cuando Dios se lo dé, hacer lo que quiera, hacer y deshacer y engañar más fuerte. Pero antes de que llegue ese tiempo, ya Él está moviendo las piezas en sus lugares. Ya, alabado sea el nombre de Jesús, los 4 caballos del Apocalipsis, aleluya, el espíritu de ellos, ya el anticristo los tiene acomodados en diferentes lugares. Vemos el sufrimiento a través de la pandemia. Vemos el sufrimiento en Ucrania, al otro lado del mundo. Vemos el sufrimiento en los trenes con tanto ataque, tanto golpe, tanta maldad. Vemos el sufrimiento en las escuelas. Que la violencia está donde quiera. La muerte está rodeada. El hambre está aumentándose. Y Cristo hizo un trabajo en la cruz del Calvario como ejemplo para nosotros. Para cuando a nosotros nos toque el padecimiento. Queremos hablar el padecimiento de Cristo y el por qué. Porque si Jesús es Dios y existió desde el principio y estaba en el trono sublime compartiendo la gloria del Padre, porque en Getsemaní, en Juan 17, Él dice: Padre, la gloria que tuvimos desde el principio. Jesús estaba participando de una gloria. Tenía toda la sustancia del Padre. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en cual siendo en forma de Dios no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Se convirtió en la condición del hombre y se hizo obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de nosotros va a ser probada.
Pero la obediencia de nosotros va a ser probada, no porque Dios sabe lo que tiene, sino para que nosotros mismos sabemos en dónde estamos parados, para que nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y cuando esta obediencia sea aprobada, va a haber tanta sorpresa, porque aquel que creía que era obediente se va a dar cuenta que era un desobediente, porque se va a ir corriendo. Y aquella persona que le decía que era desobediente va a ser la que se va a mantener firme y va a decir: no, yo creo en Cristo, yo soy cristiana y yo sigo hablando la palabra de Dios, aunque me metan presa, aunque me quiten lo que me quiten. Nuestra obediencia va a ser probada. Dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesús, siendo Dios, no teniendo necesidad de venir para acá abajo, porque Él no fue el que pecó, Él no fue el desobediente. Jesús no fue el que comió del árbol que Dios le dijo a Adán que no comiera. Jesús es el segundo Adán, no el primer Adán. Pero Él vino. Dios puso la paga del pecado, pero también suplió el pago por ella. Y Jesús, sin tener que sufrir, sin tener que padecer, porque era 100% Dios y era 100% hombre. Si Él quería, dijera: you know what, hasta aquí se quedó esto. Hasta aquí se quedó esto. Olvídate, Padre, deja y destrúyelo ya. Y olvídate de esa creación que son tan, aleluya, malagradecidos. Olvídate de la humanidad. No ve cómo me están tratando. Yo ha sanado, ha abierto los ojos de los ciegos, Padre. Yo le ha dado pie al que no caminaba. A los leprosos limpié. Levanté a los muertos. Le di comida a los hambrientos. Y mira cómo me tratan. Él no hizo nada de eso. Dice que en los últimos días de Jesús fueron uno de los más terribles de un ser humano. En la existencia de un ser humano, lo que Jesús padeció esos últimos horas de su vida. Desde que Él terminó la oración en el Getsemaní, desde que Él fue la tercera vez y le dice a Pedro que se iba dormido: levántese, que ahí viene el príncipe. Desde ese momento que Judas le dio el beso de traición, desde ese instante Jesús padeció más que cualquier hombre en la historia del mundo. Dice la Biblia que sus lágrimas eran como sudor de sangre cuando Él oraba. Él le decía: pasa de mí esta copa si es posible. Él le clamaba a Dios con lágrimas, porque Él sabía lo que iba a hacer. Si vemos a Mateo 26, el 36 al 39 y luego el 42 y el 44, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre que tanto yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mira lo que Jesús le dice a Pedro y a los hermanos. Le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedad ahí y orad por mí. Él le dice al Padre que si es posible que quite de él de esa copa, pero que no sea su voluntad, que sea la de él. Si vamos a Marcos 14, mira cómo él relata esta historia. Dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora.
y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús estaba angustiado. Jesús estaba, podemos en el nivel humano, quizás estaba con depresión. No dije que la tenía. Quizás estaba deprimido, estaba angustiado en la mente, estaba afligido, porque él sabía que pronto todo peso del pecado iba a ser puesto sobre él. Él sabía que cuando llegara la hora novena, de la hora, aleluya, como desde de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, él sabía que el Padre, cuando le pusiera el peso del pecado arriba de él en la cruz, él sabía que el Padre iba a volver la cara y no podía verlo, porque lo que él veía era el pecado. En este momento él no está viendo a su único hijo, el unigénito hijo de él. En este momento él no está viendo a aquel que él testificó: ese es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. En ese momento él veía a su hijo cogiendo el pecado del mundo, llevando la maldición del hombre y clavándole en una cruz. En ese momento lo que él veía era el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de hipocresía, el pecado de murmuración, el pecado de adulterio, el pecado de homicida. Eso era lo que él veía arriba de su hijo. Por eso Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre no podía mirarlo, porque él tenía todo peso del pecado, angustiado. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros conocemos Isaías 52, 24 y el 53, que habla de los padecimientos de Cristo. ¿Qué le dice? Vive Dios. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y no había hermosura más que le den los hijos de los hombres. A Jesús lo desfiguraron por ti, por mí. Lo desfiguraron. Que ningún hombre en la historia del mundo ha sido desfigurado. Yo doy clase a high school y me toca dar estudios globales. Y acabamos de tocar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y si tú ves esas imágenes de cómo las caras se le ponían a los hombres en la Primera Guerra Mundial, cuando comenzaron a usar las bombas químicas, como que se derretía la cara y parecía horriblemente, que uno ve esas fotos y le da cosas que no quiere verla. Peor que eso, Cristo fue desfigurado. Alabado sea Jesús. Jesús padeció mucho en los últimos días de su vida. Los últimos horas, de la vida de él. Él padeció mucho. Dice, gloria a Dios. Glorioso Dios. Tú, el Señor siempre me hace eso. Tengo las cosas preparadas y cuando me toque el tiempo, me muevo a todo lugar que yo he predicado y no esté en el orden que lo puse. Porque Él es el dueño, no yo. Y a su nombre vive Dios. Santo sea el nombre de Jesús. Vive Dios. Oh, que lo encontré. No lo encontré. Pero anyway, vive Dios. Vamos a seguir adelante. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Aleluya. Y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese versículo me fascina mucho. ¿Qué obediencia Jesús tenía que aprender? Si Él era obediente, Él vino no a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino en obediencia, dejó su gloria, se despojó a tomar forma de hombre, de mujer. Bueno, de mujer no, pero del cuerpo de nosotros. Este cuerpo, eso es lo que quiere llegar. Este cuerpo es de corrupción. Este cuerpo que de todo le duele a uno, de todo le molesta, de todo sufre. Dios tomó este cuerpo. Él no tenía que aprender ninguna obediencia. Pero como Dios hombre, como Él era 100% hombre, y como Él que tenía un trabajo que hacer, y el que tenemos que aprender la obediencia es nosotros. Igual que Él llevó el pecado a la cruz por nosotros, Él dijo, déjame también aprender la obediencia por ellos. Como hijo, aprendió la obediencia por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos ser obedientes a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a repetir una vez más el versículo que leí ahorita, que me adelanté. Filipenses 2, del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de los hombres, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haciéndose obediente, porque Él tenía la autoridad. Él dice: nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Un don que mi Padre me dio. Un don es un regalo. Si dije Jesús que si quisiera, no la voy a poner. No la voy a poner. Y no estuviera siendo desobediente, porque Él era Dios. Porque nosotros no le servimos a tres dioses. Es solo un Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo es solo un Dios. Padre y Jesús eran el mismo. Si Jesús decía, you know what, no la voy a poner. No era desobediencia. Porque lo que Él estaba dando es un regalo a nosotros. Una oportunidad como nosotros poder regresar a Él. Como nosotros tener otra vez la entrada a Él. Pero a través de ese padecimiento, a través de ese sufrimiento, Él aprendió la obediencia. Y quiero ir al libro de Romanos, si el Señor me lo permite. Y me lo permitió porque lo encontré. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer unos versículos que son bien conocidos, que los repetimos mucho. El 28 al 30. Pero el que nos enfocamos más, pastor, es en el 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Y ahí se acabó el capítulo. El capítulo 8 nada más tiene ese versículo. Nada más tiene: porque al que ama a Dios, todas las cosas le obran para bien. Se me fue la boba, todas las cosas me obran para bien. Perdí el trabajo, todas las cosas me obran para bien, porque yo amo a Dios. Pero hay un propósito de ese versículo. Mira, vamos a leerlo a los que le siguen también. Vamos con el contexto de ese versículo. Si queremos el contexto, pues entonces déjame ir un poquito para atrás, aunque ahí no lo tengo. El versículo 26. De modo que el Espíritu nos ayuda con nuestras debilidades, por cuanto no sabemos cómo orar como conviene, sino Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque Él mismo escudriña el corazón y sabe lo que nos conviene. Ahí es que Pablo está yendo el hilo. Ahí es que va. Y después dice: porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Aún el versículo ni lo terminamos, porque después que le obran para bien, Él dice:
a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas le obran para bien a los que son llamados conforme a su propósito, con el propósito de ser hechos semejantes al Hijo de Él, a la imagen de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, pero nosotros somos la imagen de Cristo aquí abajo. Y si la imagen de Cristo padeció sufrimiento y aprendió la obediencia a través del sufrimiento, nosotros también tenemos que aprender la obediencia a través del padecimiento, a través del sufrimiento. Oh, Ramayansa Katamasharama Manso. Katamasharama Kutumanso. Ramayanso Kutamasharakia. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ser perfeccionados a través del padecimiento. Vamos a parecernos a Cristo, quiera el diablo, quiera los principados, quiera las potestades, quiera cualquiera. Vamos a llegar a ser esa imagen a través de los padecimientos, porque el enemigo es tan bruto que no se da cuenta que cuando él ataca a un hijo de Dios, él le está ayudando a poder perfeccionarse. Porque cuando él tenía a Jesús en la cruz, yo creo que él estaba gozoso. Al fin tengo a Dios. Al fin le estoy dando bofetear. Al fin lo estoy disfigurando. Al fin voy a ganar. Y me voy a hacer el rey de todo. Porque ahora Dios va a morir. Qué bruto. Se le olvidó que la paga del pecado es muerte. Y es solo para el que peca, y no había pecado en Cristo. La muerte no tenía autoridad sobre él. Ese es un bruto. Cada vez que el enemigo nos hace la guerra y nos trae un padecimiento, un sufrimiento, él nos está acercando más cerca a la imagen del Hijo de Dios. Cada sufrimiento nos acerca más. Y sí, es fácil hablar de sufrimiento si tú no lo has sufrido. Porque alguien lo pensó. Alguien en la nave lo pensó. Sí, es fácil. Pero déjame decirte quién te está predicando. Te está predicando una persona que ha perdido su vista completa. Yo nada más tengo un 5% de vista. Y esto pasó en el 2019 cuando una retina se me desprendió en el ojo derecho. Me hicieron 3 operaciones y perdí la vista. En marzo 1 del 2021 se me desprendió la otra retina. Esta vez no fui para el médico. Esta vez dije, Dios, te toca a ti ahora. Yo sé lo que es sufrir. Este sufrimiento a mí lo que me ha hecho es que me ha acercado más a Dios. Me ha acercado más a la imagen de Dios. Por eso yo predico este evangelio. Porque a través del sufrimiento es que nosotros podemos reconocer lo que Jesús padeció por nosotros. Hasta que tú no pases y se ha pasado por el desierto, tú no vas a poder apreciar lo que Cristo padeció por ti. Porque la humanidad conoce el sufrimiento de Cristo a través de la Biblia. Y una vez al mes, una vez al año lo celebran. Pero nosotros, Dios quiere que lo reconozcamos. Nosotros mismos lo experimentemos. Cuando nosotros experimentamos este sufrimiento, diferente al diversa, no importa lo que sea. Y la iglesia sí está aprendiéndolo. Por eso Dios ha permitido lo que ha permitido en estos últimos 2 años. Porque la iglesia de una manera u otra tiene que ser perfeccionada. Porque de una manera la iglesia tiene que parecerse a Dios y no al mundo.
De una manera la iglesia tiene que aparecerse a la imagen de Dios y no a la imagen del enemigo. Porque la imagen del enemigo es de Adán, no de Dios. Pero la imagen de Dios es a través del segundo Adán. Alabado sea tu nombre. Que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Santo, la perfección. Si vamos a Hebreo 7, 25 al 26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los ángeles, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de vuestras debilidades, de la debilidad tuya, de la debilidad mía. Vive Dios. Tenemos un sumo sacerdote que a través de la aflicción, a través del sufrimiento, a través de la agonía, a través del desprecio, a través de la murmuración, se compadece de nosotros y sabe nuestras debilidades. Pero déjame decirte lo que Él quiere de nosotros. Ese es quién es Él. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que Él padeció por nosotros. Él lo hizo como ejemplo para nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo. Ninguno de nosotros podemos ser perfectos. Ninguno de nosotros pudiéramos haber pagado la deuda que debíamos, pero Él la pagó. Él nos trasladó del imperio de la muerte al imperio de la vida. Nos trajo de las tinieblas a la luz. Él dice a través del apóstol Pablo en Romanos 13, creo que es 17: vístanse de Jesús y no probéis para los deseos de la carne. Nosotros tenemos que vestirnos de ese sumo sacerdote que ya padeció por nosotros. Ya Él hizo lo más difícil. Ya Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Ahora nosotros, lo que nos toca es vestirnos de Él y terminar el camino que Él dejó para nosotros. Un camino de perfección a través del Espíritu Santo. Dice el apóstol Juan en primera de Juan 3 que si la simiente de Dios está en nosotros, no nos deja pecar, no nos deja caer, no nos deja ofenderlo. ¿Por qué? Porque ya Él lo hizo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya Jesús padeció. Ya Jesús pagó el precio. Jesús se sentó a la diestra del Padre. Jesús trajo el precio del pecado y lo puso en la silla de misericordia. Y dijo: Padre, es hecho. Ahora tienen un camino hacia ti. Ayer yo predicaba sobre el tema: ¿quién tú dices que Jesús eres? Jesús es aquel que me preparó el camino para yo llegar al Padre. Que sufrió, padeció en angustia para que usted y yo aprendamos la obediencia, para que nosotros seamos perfeccionados. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos que a ningún otro cristiano le ha tocado. Pero Dios sabe que nosotros podemos,
Porque tenemos a su Santo Espíritu. Porque Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Es tiempo que nosotros actuemos como iglesia, como aquel que padeció por nosotros y ofreció su vida en súplicas. Aleluya. Pónganse de pie, por favor. Te doy gracias, Dios, por tu misericordia. Abba, Padre, te doy gracias que tú me hablaste a mí y a la congregación. Padre, te doy gracias. Te pido, Dios, que tú selle este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos, Señor, acercarnos con confianza más a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Cris, algún favor y túmbame la transmisión de Facebook, que lo que viene no es para el público, esto es para ustedes. Primeramente,